¿Ya estamos? Sí. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Somos Carolina Barsky y Andrea Pochac y estamos a cargo de esta clase número 5, supuestamente el modelo de persecución penal en el proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en Argentina, dentro de este seminario de análisis criminal y persecución penal estratégica. El objetivo de esta clase es repasar muy brevemente en qué consiste el proceso de juzgamiento de memoria, verdad, justicia y reparación, los crímenes de lesa humanidad en Argentina, cuál es la situación actual también de este modelo, de este proceso de juzgamiento, y por supuesto hay a disposición de todos ustedes una enorme lista de materiales para que después puedan profundizar. ¿Por qué se elige este tema entre todos los temas posibles? Bueno, porque el modelo de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en Argentina es un modelo único en el mundo, que tiene características especiales que merecen ser revisadas. Para quienes no son abogados o abogadas, brevemente, ¿qué son los crímenes de lesa humanidad? Son crímenes que configuran graves violaciones de derechos humanos, que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil por parte de los estados, a partir de la sanción del Estatuto de Roma, de la creación de la Corte Penal Internacional y del desarrollo del derecho internacional. También se consideran en los últimos años crímenes de lesa humanidad aquellas graves violaciones de derechos humanos que forman parte de un ataque generalizado sistemático contra población civil, también cometida por organizaciones armadas, pero en relación con los hechos de la dictadura cívico-militar, en ese momento el derecho internacional vigente establecía que eran solo crímenes de lesa humanidad los cometidos por los estados. Lo que ocurrió en Argentina, entonces, las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto tienen determinadas características los crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, son imprescriptibles, son inamnistiables, deben ser juzgados por los países en donde se cometieron esos crímenes, pero también deben ser juzgados ante la falta de justicia en esos países por otros países, porque son crímenes contra la humanidad. De manera que los estados en general tienen la obligación de juzgar esos delitos aun cuando no se cometan en sus propios países. Con esta breve introducción, sí, Carolina. Bueno, la metodología del terrorismo de Estado justamente era el secuestro, la privación ilegítima de la libertad, las torturas y la muerte de los detenidos y las detenidas, llevadas a cabo por agentes del Estado de manera oculta y sistemática, como decíamos recién. Ya en el año 83, el momento de la campaña, el entonces candidato a presidente Alfonsín promovía el juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina. En el año 83, la Argentina recupera la democracia. Alfonsín, una de las primeras acciones que promueve es la creación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, la CONADEP. La CONADEP trabajó durante el año 84 en el relevamiento de muchos de los casos de personas desaparecidas, tomando testimonios en distintas partes del país de familiares y allegados de víctimas del terrorismo de Estado. También Alfonsín promueve el juzgamiento de quienes integraron la Junta Militar, las 3 juntas militares, y eso da lugar a lo que se conoce como el juicio de las juntas, que tiene sentencia en el año 85, un juicio que, cuando uno lo mira hoy en el proceso de justicia, fue un juicio que se hizo rápido porque duró unos 9 meses, se analizaron unos 700 casos y se encontró responsable a la Junta Militar de estos hechos. A raíz del juicio de las juntas, el propio juzgamiento habilita la posibilidad de iniciar acciones en relación con distintos centros clandestinos. Argentina, durante la dictadura, se dividió el país bajo el mando del ejército en distintas zonas, o sea, era la zona 1, que correspondía a lo que era el primer cuerpo de ejército, el segundo cuerpo de ejército, que era la zona del NEA, tercer cuerpo de ejército con asiento en Córdoba, era la zona del NOA,
quinto cuerpo, que era la zona del sur, y la zona 4, que era lo que era Campo de Mayo, pero en función de eso se inician algunas pequeñas investigaciones en función de la responsabilidad que tuvieron los mandos inferiores a las juntas militares. Sin embargo, en el año 86, cuando estaban iniciándose estas otras causas, el Congreso sanciona la ley de punto final en diciembre del 86, y luego en junio del 87 la ley de obediencia debida, dos leyes que de alguna manera garantizaban la impunidad de estos crímenes y obstruían o clausuraban la posibilidad de investigar penalmente a quienes habían sido responsables de las desapariciones, las torturas, las muertes, los delitos contra la integridad sexual, la apropiación de menores. Salvo la ley de obediencia debida, que de alguna manera dejaba fuera el delito de apropiación de menores y la violación. Sin embargo, entre el 87 y la reapertura del proceso en el 2003, no hubieron muchos casos, no hubieron muchas sentencias en relación con estos crímenes. Luego, en el año 89 y el 90, el entonces presidente Carlos Saúl Menem dicta decretos que permiten el indulto a quienes estaban siendo investigados en ese entonces, con lo cual a partir del 90 queda clausurada la posibilidad de investigar penalmente a quienes habían cometido los crímenes en la dictadura. Esto genera, hay una particularidad del proceso de justicia en Argentina, que es el movimiento de derechos humanos, que siguió reclamando justicia, memoria y verdad durante todo el proceso. Esto generó la posibilidad de iniciar acciones en terceros países, y así Francia, Italia y Alemania iniciaron acciones por ciudadanos de sus países que estaban desaparecidos en Argentina. Entre el 91 y el 94 son años en los que se reconoce una fuerte política del Estado argentino en materia de reparaciones económicas, también con un reclamo ante el sistema interamericano. En el año 94 se reforma la Constitución argentina, que incluye algunos tratados internacionales dentro de la normativa que rige el sistema argentino. Y en el año 95 un marino se declara haber cometido crímenes a través de una entrevista que le hace un periodista, y en función de estas declaraciones empieza nuevamente el reclamo fuerte de conocer la verdad de los hechos ocurridos en Argentina. Esto hace que un juez de España, el juez Baltasar Garzón, en uso de la jurisdicción universal, solicite la extradición de 100 militares argentinos por crímenes ocurridos no solamente a ciudadanos españoles, sino, como decía antes, la jurisdicción universal. Y en eso empieza un proceso de pedir la extradición de estos marinos, donde Argentina, por supuesto, se niega a extraditar a sus marinos. Sin embargo, comienza a discutirse qué pasa si el Estado decide no investigar a sus responsables y tampoco extraditarlos. De alguna manera había que buscar una solución a este proceso. Paralelamente, mientras ocurrían estos años de impunidad y donde se intenta hacer justicia en otros países, en Argentina se reinician algunas de estas investigaciones mediante la modalidad de los juicios por la verdad. Lo que dispara de alguna manera en la declaración, la confesión de Silingo de este militar, es la necesidad de los familiares de saber la verdad sobre sus seres queridos y dónde están, dónde fueron arrojados sus cuerpos. Se inician, entonces se reinician algunas de las investigaciones en las instancias de las cámaras federales, que es donde habían quedado de alguna manera paralizadas con las leyes de obediencia debida y punto final, y comienzan procesos que, si bien no pueden, por las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos, culminar en sanciones penales, sí procuran garantizar la verdad sobre los hechos, y empiezan a haber juicios por la verdad en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, en Mar del Plata, en Mendoza, en Capital Federal, y estas declaraciones que prestaban los familiares y los hechos que salían a la luz también estaban generando mucha presión en la sociedad sobre cómo puede ser que conozcamos lo que está ocurriendo, la brutalidad de los hechos, y no podamos sancionar a los responsables. Estaba de alguna manera cocinando un caldo para poder revisar la política de impunidad que estaba vigente en ese momento. Y ahí también el Estado argentino, en el marco del caso Lapacó, firma una solución amistosa en la cual se compromete a impulsar la investigación
investigación de los crímenes desde los juicios por la verdad. Eran, digo, nuevamente algo novedoso, porque si bien no se perseguía penalmente a las personas, permitía realizar mediante audiencias dentro del sistema penal, audiencias orales, donde se conocía qué era lo que había pasado en relación a los y las detenidas desaparecidas. Voy a meter un bocadillo, que digamos la práctica que tuvo Argentina sobre los juicios por la verdad frente a crímenes de lesa humanidad se está revisando también actualmente para otros crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestra historia reciente. Hace poquito terminó en la Justicia Federal de Chaco un juicio por la verdad emblemático por una masacre contra población indígena, la masacre de Napalpí, cometida en territorio chaqueño, ¿no? En 1924. Y se están iniciando también juicios por la verdad por otras masacres de 1948 o incluso por los crímenes cometidos durante los hechos de la Patagonia trágica. Entonces, la experiencia de juicios por la verdad frente a crímenes de lesa humanidad de la dictadura cívico-militar también está generando en estos momentos interesantes experiencias sobre otros crímenes de lesa humanidad. Y así, en el año 2000, en un caso en el que se investigaba la apropiación de una menor, de Claudia Victoria Poblete, el CELS se presenta en la causa planteando lo paradigmático de la ley de evidencia de vida, que, como decía antes, permitía, por un lado, investigar la apropiación de una menor, pero sin embargo mantenía impune el secuestro de los padres que había ocurrido en el mismo momento por las mismas personas. El represor que secuestra a la menor es el mismo que secuestra a la madre que estaba con la menor. Y en ese sentido el CELS plantea la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia de vida, y el juez, el 6 de marzo del 2001, un juez declara la inconstitucionalidad de las leyes y ordena la reapertura de la investigación en relación con el secuestro del matrimonio Poblete-Hlatzik. Este es el caso que da origen después, en el año 2005, a la reapertura formal del proceso de justicia en la Argentina en relación con los crímenes de la dictadura. A los pocos días del fallo del 2001, esto fue el 6 de marzo, el 14 de marzo la Corte Interamericana falla en un caso de Perú, que es el caso Barrios Altos, en el que justamente dice que los crímenes de lesa humanidad son inamnistiables y que los estados no pueden obstaculizar las investigaciones. Hacemos referencia permanentemente al sistema interamericano porque de alguna manera muchas de las cuestiones que fueron analizadas en el ámbito local tuvieron repercusiones en el ámbito internacional, sobre todo el sistema interamericano, con fallos que permitieron también avanzar en el juzgamiento de los crímenes en Argentina. En el año 2003, por impulso del presidente de la Nación, Néstor Kirchner, se remite al Congreso un proyecto de ley que declare la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia de vida, y a su vez también la declaración del rango constitucional a la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad. Esto ocurre en el año 2003, en agosto del 2003 el Congreso sanciona la ley 25779 de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia de vida, y a los pocos días, el 1 de septiembre, la Cámara Federal de la capital federal ordena la reapertura de los procesos en los que son las causas conocidas como Primer Cuerpo de Ejército y ESMA. A partir de entonces empiezan otras jurisdicciones a también reabrir el proceso, aun cuando en ese caso todavía no había un fallo que viene recién en el año 2005, en el que la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de las leyes, en un extenso fallo, sobre todo con la particularidad de la revisión de dos de los jueces que en ese entonces, que también habían fallado en el año 87. Así es que en el año 2006 se realizan los primeros dos juicios en los que se investigan los crímenes y la responsabilidad, en un caso de Julio Héctor Simón, alias el Turco, y de Checolás en La Plata, pero también, digo, unos días antes de que termine el juicio de La Plata, desaparece Julio López.
La desaparición de Julio López, por supuesto, implicó un cimbronazo dentro del Estado Nacional, sobre todo porque había mucha euforia de poder avanzar en el juzgamiento, pero con miedo a que volviera a la práctica o rememorar viejas prácticas de la dictadura. Pero eso generó eso generó una decisión política de avanzar desde distintas esferas del Estado Nacional en garantizar que los procesos de justicia se pudieran hacer y pudieran las personas, los testigos y los y las testigos pudieran declarar sin miedo a poder recibir represalias. Así, en el año 2007 se crea la Unidad Fiscal Especializada de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, en el ámbito de la Procuración General de la Nación. Se crea también en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional el programa Verdad y Justicia, y en el año 2008 la Corte Suprema crea la Unidad Especializada mediante resolución, mediante acordada 42/08. Muchas de estas referencias están dentro de la bibliografía que nosotros sugerimos, y la Corte además crea una comisión interpoderes que le integran el Ministerio Público Fiscal, el Poder Ejecutivo Nacional, el Congreso de la Nación, justamente para ir haciendo una evaluación de cómo iban avanzando los procesos en cada una de las provincias del país. Porque si bien, como decía al principio, el terrorismo de Estado estuvo organizado en zonas militares y eso implicaba que algunas provincias podían tener causas, la reapertura del proceso generó que, y es hoy hay causas en cada una de las provincias, no importa el cuerpo del ejército al que pertenecían, sino a dónde estaban asentadas las personas que cometían esos crímenes. En el año 2010 también el Congreso Nacional se declara que el proceso de verdad y justicia es una política de Estado, y distintas áreas dentro del Ejecutivo Nacional se suman a poder trabajar fuertemente en el proceso de justicia, ya creando agencias especializadas en distintos ministerios, por ejemplo, que colaboraban en la búsqueda de materiales, en el análisis de documentación, en darle seguimiento y una atención a las víctimas del terrorismo de Estado. Así es que se crea, por ejemplo, el Centro Ulloa, que es un centro que hoy día sigue atendiendo a víctimas de terrorismo de Estado. O sea, algunas de las características que tiene el proceso de memoria, verdad y justicia, o denominado para esta clase, digamos, el modelo de persecución en el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en nuestro país, algunas de las características son, por un lado, que es una política de Estado, o sea, que involucra el desempeño, respuestas específicas de los distintos poderes del Estado, con avances, retrocesos, o con mayor énfasis o menor énfasis en distintas etapas históricas, pero hay políticas, por supuesto, del Poder Judicial, del Ministerio Público, pero también del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Los distintos poderes del Estado acompañan activamente este modelo de persecución, impulsando distintas iniciativas. Por otro lado, es un proceso que está influenciado, como decía Caro, por estándares del sistema interamericano. El proceso de juzgamiento en Argentina fue posible o es posible por un diálogo permanente que se tiene con estándares internacionales en materia de derechos humanos, que fue moldeando el proceso, que fue permitiendo salir de la etapa de impunidad para volver a la etapa de justicia, pero que sigue nutriendo día a día este proceso de justicia. Es un proceso dinámico también, porque se va profundizando, se va desarrollando a medida que va avanzando. Lo que tal vez hace 15 años era una cosa, ahora es otra. Hace 15 años se consideraban los delitos de violación cometidos en centros clandestinos como actos de tortura. Hoy se consideran, se tipifican, se encuadran como hechos de abuso sexual directamente, de violación, se identifica la violencia de género específicamente. O sea, es un proceso que está en desarrollo. En un primer momento era un proceso que estaba focalizado en los autores directos, o en los autores intelectuales, pero de las Fuerzas Armadas. Hoy es un proceso que intenta profundizar también sobre actores civiles, judiciales, eclesiásticos, empresariales, vinculados con el terrorismo de Estado. O sea, que es un proceso dinámico. Otra característica que tiene este proceso es
que se basa en leyes vigentes al momento de los hechos. En Argentina se juzgan estos crímenes según el derecho vigente en los 70, tanto en el Código Penal como en el derecho internacional. No estamos recurriendo a leyes especiales, ni leyes penales, ni leyes procesales. Por otro lado, es un proceso que se basa en los jueces naturales también. No estamos recurriendo a tribunales especiales como ha ocurrido en otros países, sino a los tribunales ordinarios de nuestro país, a los tribunales federales en todo el país. Es un proceso federal que tiene alcance en todas las jurisdicciones. Hay juicios por crímenes de lesa humanidad en este momento en casi todo el país. Y es un proceso que articula de manera bastante armónica los objetivos de memoria, verdad, justicia y reparación. En otros países esta justicia transicional garantizaba memoria o garantizaba verdad, sacrificando justicia, o garantizaba reparación sacrificando justicia. En Argentina se procura alcanzar memoria, verdad, justicia y reparación de manera articulada. Sí, como que todo el proceso convive, digo, si bien uno puede hablar de desde el 83 a esta parte, un periodo de justicia, luego impunidad y luego justicia. Durante los años de impunidad se siguieron desarrollando políticas en relación con reparación o con memoria. También, digo, hoy día conviven justicia, reparación, memoria y verdad, sobre todo porque también hay una impunidad biológica, porque muchos de los imputados fallecieron y entonces eso obstaculizaría un proceso penal, en tanto no hay imputado a quien juzgar y en su caso condenar. Pero a la vez también desde la asunción de Kirchner como presidente, que justamente promueve la política de memoria del proceso de verdad y justicia como una política de Estado, eso fue acompañando inmediatamente con la recuperación del predio donde funcionó el centro clandestino, uno de los centros clandestinos más importantes, más grandes en términos numéricos, que es la ESMA. Hoy hay un sitio de memoria y hoy conviven en ese predio de 17 hectáreas, además del sitio de memoria, varias agencias del Ejecutivo Nacional y algunos organismos de derechos humanos. Como parte también de la política del Estado del Ejecutivo Nacional, fue acompañar permanentemente al equipo argentino de antropología forense en la búsqueda e identificación de las víctimas del terrorismo de Estado, en crear el Archivo Nacional de la Memoria, en crear la Comisión Nacional de Identidad, que es la CONADI, el Banco Nacional de Datos Genéticos. El Banco Nacional de Datos Genéticos, como decía antes, algunas agencias dentro del Ministerio de Defensa, una dirección especializada que procuró, buscó y aportó en las causas judiciales documentación que cuando la justicia la requería, el Ministerio de Defensa permanentemente había dicho que no estaba, que no existía, que no la tenía. Sin embargo, desde esta dirección especializada de derechos humanos dentro del Ministerio de Defensa se aportaron pruebas muy importantes. También lo mismo en el ámbito de la Cancillería, en el ámbito del Ministerio de Seguridad, creado en el año 2010 en adelante, y eso fue muy importante para justamente el proceso penal y la identificación de los responsables. Otra iniciativa que nombró Caro, pero me parece importante desarrollar, es que en el año 2007 se crea en la instancia del Poder Ejecutivo, y ahora depende de la Secretaría de Derechos Humanos, el programa Verdad y Justicia, que tiene como objetivo auxiliar, desde el Poder Ejecutivo, auxiliar a la justicia en el proceso de memoria, verdad y justicia. ¿En qué consiste? Fundamentalmente en, por un lado, coordinar una coordinación de asistencia a las víctimas y testigos para que quienes notifiquen a los testigos víctimas de crímenes de lesa humanidad no sean las fuerzas de seguridad, sino que sea específicamente este programa con enfoque en derechos humanos, que está auxiliando, asistiendo, dando asistencia técnica también a los testigos, explicando en qué consisten los juicios, para que puedan ir a declarar de manera más segura. El programa también, que está cumpliendo 15 años en este momento, el programa también tiene el objetivo de hacer informes de riesgo, de cuando se advierte que algún testigo, víctima, puede estar en riesgo,
también le aporta al tribunal, a la fiscalía que lo requiere, un informe sobre la situación de riesgo que tiene ese testigo para que los tribunales puedan adoptar algunas medidas. Ese programa también tiene el objetivo de hacer investigaciones especializadas. Por ejemplo, ha identificado centros clandestinos que no estaban identificados, ha relevado documentación que permitió identificar a represores que solamente se conocían con un apodo, y cruzando documentos y desclasificando documentos se ha accedido también a información que permitió determinar quién era algún represor. Entonces, este programa, que depende actualmente de la Secretaría, ha sido muy importante para acompañar el proceso de justicia desde una instancia del Poder Ejecutivo. Los organismos de derechos humanos en el año 86 hicieron una publicación justamente de lo que los familiares habían declarado o sobrevivientes habían declarado en la CONADEP, o se habían acercado a los organismos de derechos humanos, donde identificaban a 692 responsables de los crímenes de lesa humanidad en el año 86. Hoy el número, conforme los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, es de 3.600 personas, 3.609 personas que fueron identificados, como decía André, en el sentido de que hubo, tanto a través de los juicios, porque los sobrevivientes, los testigos van declarando, pero también a partir de los informes que hace el programa Verdad y Justicia, de la prueba que acompañaron Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, Cancillería, u otras áreas que se pusieron, acompañaron el proceso de juzgamiento. También en el año, esa unidad de fiscal especializada que mencionamos, creada en el año 2007, a los pocos meses de desaparecido Julio López, y en eso es importante destacar que todo el Estado argentino se puso a disposición de garantizar el proceso de justicia, de evitar la revictimización y de acompañar, como decía Andrea, en el programa Verdad y Justicia, de acompañar a todos quienes iban a concurrir nuevamente a tribunales. Esta unidad es jerarquizada en el año 2013 y se crea la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Un año antes, en el 2012, ya la entonces procuradora Alejandra Gil Carbó había creado la unidad especializada de búsqueda de niños, niñas apropiados durante la dictadura, justamente separando, porque entendiendo que tenían una necesidad de investigación distinta a lo que era el proceso de búsqueda de personas desaparecidas. Se hace una unidad específica que trabajaba conjuntamente, o trabaja conjuntamente con la CONADI. En el marco de la política criminal impulsada por Gil Carbó, fueron muchas las resoluciones que se dictaron en relación con la investigación de los crímenes, sobre todo con instrucciones para fiscales, para los y las fiscales, para que además tuvieran en cuenta la particularidad del proceso, evitar la revictimización y avanzar y aprovechar parte de las investigaciones que ya habían tenido lugar años anteriores, o las sentencias, ¿no es cierto? Porque había una manía específica de cada uno de los y las juezas que iniciaban investigaciones de empezar de cero. Entonces había todo un aprovechamiento de los fallos que ya habían ocurrido entre el 2003 y el 2010-11, en el que muchas de las cuestiones jurídicas ya se habían analizado, sobre todo la imprescriptibilidad, sobre todo el valor de la cosa juzgada, nebis in idem, el rol, como decía Andrea, de quienes dieron las órdenes o quienes cometieron los hechos de manera directa, y el tipo de delitos, y sobre todo que no correspondía, porque fue un intento de los imputados desde el primer momento de trasladar la investigación al ámbito de la justicia militar. Digo, en ese sentido hay muchos fallos ya que se habían avanzado y que forman parte y que están a disposición si ustedes quieren verlos, que generaron un precedente, con lo cual a partir del 2011, que es además el momento en el que empiezan a darse las megacausas, porque empiezan a ser juicios donde había más de 15 imputados y más de 600 casos, lo que generó también una necesidad de readaptación del Poder Judicial en general, que no estaba acostumbrado a tener grandes juicios porque no había salas disponibles, porque no había tampoco siquiera capacidad. Los tribunales decían que no podían hacer debates de quizás más de 1 o 2 días, y en eso se peleó fuertemente para que pudiera tener una continuidad y que se entendiera la necesidad de juzgar
el proceso, ese centro clandestino, ese circuito represivo de manera conjunta, porque era la forma de poder mostrar cuál había sido realmente lo que sucedió. La característica, digamos, otra de las características fuertes que tuvo entonces el proceso de justicia en Argentina tiene que ver con poder hacerse cargo de una, de una situación, digamos, de crímenes masivos que se cometieron, de crímenes masivos clandestinos, de crímenes masivos clandestinos que se cometieron hacía ya muchos años y que habían transcurrido muchos años de impunidad. Entonces todo el aparato judicial, el Servicio de Justicia Federal se tuvo que adaptar a estas características de este juzgamiento. Cada uno de los temas requirió además mucho desarrollo jurídico, porque fue fuertemente resistido por los imputados. Nada de esto fue sencillo, hubo muchísimos planteos de nulidad, muchísimos planteos que generaron recursos y mucha pérdida de tiempo además, pero afortunadamente cada uno de estos planteos fue respondido con mucha fuerza por la jurisprudencia, en muchos casos por fallos de la Corte Suprema que garantizaron la legitimidad del proceso, que aseguraron que el proceso era válido porque no corría la prescripción, que el proceso era válido porque no corría la cosa juzgada, que el proceso era válido porque no correspondía a la justicia militar. Todos los planteos que los represores habían hecho para impugnar en la reapertura del proceso de justicia fueron respondidos adecuadamente en muchos casos por la Corte Suprema, con fallos emblemáticos, que también nuevamente se nutrieron de estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y también formó parte, sobre todo de los primeros años de reapertura del proceso, la discusión sobre el lugar en el que los imputados debían estar detenidos. Hubo un fuerte intento de que estuvieran detenidos en dependencias militares, sin embargo, sobre todo por el movimiento de derechos humanos, que eran querellantes en el proceso, y sumado al acompañamiento de el Ministerio Público Fiscal, muchas de estas personas terminaron cumpliendo su arresto en el Servicio Penitenciario Federal. Hoy en día, por supuesto que el número de personas que está detenida es bastante bajo en relación a cómo se comenzó, porque hay muchas personas que están con arresto domiciliario. Sin embargo, formó parte también de las discusiones. Hoy la cantidad de causas hoy en trámite dentro del proceso de justicia desde el 2000 a esta parte son 634 causas que están, que algunas con sentencia, creo que el 44% tiene sentencia, pero todavía hay un universo grande en instrucción, lo que hace que también la necesidad hoy de pensar alternativas para promover el fortalecimiento de estos juicios, sobre todo porque hay una intencionalidad, sobre todo a veces de los medios de comunicación, de por qué uno tiene que seguir revisando el pasado y teniendo que investigar los crímenes del pasado, cuando quizás hoy la problemática es, o los tribunales requieren de una concentración en otros ámbitos. Sin embargo, como decía antes, hoy hay juicios en la mayoría de las jurisdicciones, juicios que además llevan mucho tiempo, porque hay procesos que han durado hasta 3 o 5 años, sobre todo desde el momento en que llegan al tribunal oral, ni que hablar desde el momento en que se inicia la investigación en instrucción. Cada juicio, cada sentencia es revelador de nuevas desapariciones o de nuevos imputados, porque de alguna manera pueden declarar testigos que vienen a contar y a referirse a una u otro compañero o compañera detenida desaparecida que compartió cautiverio con ellos. El proceso hoy enfrenta, después de tantos años, desde que se cometieron los hechos, o incluso de muchos años desde la reapertura, y enfrenta algunos nuevos desafíos, ¿no? Uno de los enormes desafíos que tenemos es la demora, es el tiempo de duración de las investigaciones, de los juicios, que en muchos casos son juicios que se llevan adelante en una audiencia semanal, en algunos casos de 2 o 3 horas por semana, de manera que son meses y meses de audiencia hasta llegar a la sentencia, luego mucha demora en la instancia recursiva, tanto en casación como en la Corte Suprema. Este es uno de los grandes desafíos que enfrenta el proceso hoy. Otro de los grandes desafíos es avanzar sobre personas que todavía no han sido juzgadas o no han sido identificadas. Hay en algunos casos
personas que fueron juzgadas varias veces, que son los emblemas, ¿no?, de la represión sin duda, pero todavía nos está costando llegar a aquellos que todavía no fueron identificados. Otro de los problemas que enfrenta el proceso de justicia es avanzar sobre patrones de criminalidad que todavía no son claramente juzgados, como la responsabilidad empresarial, los que se beneficiaron económicamente por los crímenes de lesa humanidad, los que se beneficiaron económicamente por el terrorismo de Estado, ¿no? Los actores empresariales que apoyaron, en algunos casos con recursos directos, la represión, los secuestros, las desapariciones, las torturas, ¿no? El caso emblemático es el de la empresa Ford, en donde el centro clandestino funcionó adentro de la planta, pero así ha ocurrido en muchos otros casos. Ustedes habrán escuchado toda la discusión que hay sobre Blaquier y sobre la responsabilidad de Ledesma en los secuestros cometidos durante los apagones. Entonces ese es uno de los desafíos que hoy enfrenta el proceso de justicia. Y en el mismo sentido también lo que tiene que ver con los delitos contra la integridad sexual, delitos de violencia sexual, donde si uno recorre los testimonios, así como desde el juicio de las juntas en adelante, o mismo en la CONADEP, muchos y muchas sobrevivientes declaraban, sobre todo por el rol de las empresas como trabajadores, cuál había sido, no era algo desconocido. De la misma manera, muchas sobrevivientes y algunos sobrevivientes también declararon haber padecido violencia sexual durante su cautiverio. Sin embargo, del universo de sentencias, solamente el 15% refiere a los delitos contra la integridad sexual. Eso es algo que se trabajó porque la primera sentencia recién tuvo lugar en el año 2010, ahí en la entonces procuradora también en el año 2012 dictó una instrucción general a los fiscales acerca de cómo investigar los crímenes contra la integridad sexual, la necesidad de tener presente cuándo la víctima quería hacer referencia a eso, cuándo no, qué pasaba si la víctima estaba desaparecida, qué no, y sobre todo la discusión de frente a lo clandestino de todo, probablemente el responsable de ese delito sexual fuera desconocido o no se lo pudiera identificar de primera mano, entonces la necesidad de poder tener alternativas de persecución penal. Hoy día sigue siendo un tema pendiente, es algo que se visibilizó mucho en los juicios en adelante, hoy son más de 30 y pico de sentencias que tienen, que fueron condenas por crímenes de lesa humanidad, mayormente en un 90% en relación con mujeres, aun cuando en relación con varones también, es algo que se discutió en debate, sin embargo, cuesta mucho avanzar en el juzgamiento por esos crímenes. Pero digo, hay muchos testimonios que refieren a que era una constante en la mayoría de los centros clandestinos de detención los abusos sexuales, que no solamente tienen que ver con la violación, sino justamente con embarazos que duraron 10 meses por la falta de atención, con la permanente hostigamiento de los guardias al momento de llevar a las mujeres a bañarse, con la falta de cuidado en particular en relación con las mujeres, con la falta de alimentación, con la falta de... Digo, hay un montón de elementos que permiten construir que otra vez el sistema interamericano, en el caso de Macarena Gelman, ayudó también a visibilizar que la violencia sexual no era solamente la violación, sino que podía tener otros componentes, y así se avanzó en la jurisprudencia argentina. Intentamos hacer en estos breves minutos un repaso lo más rápido posible del proceso y de las características del proceso. Dejamos a disposición toda la bibliografía para que puedan repasar o profundizar sobre alguno de los temas. También está a disposición cualquier consulta o duda que tengan, nos la hacen llegar vía el correo electrónico que dejó a disposición Lisandro Pellegrini, y nosotras procuraremos responderla lo antes posible. Esperamos que les haya servido, que les haya gustado, y ha sido un gusto. Muchas gracias. Finalizar. Acá, sí. A mí si no se graba, me muero. No, acá era.